estamos. Me imagino que ya están todos despiertos, así que vamos a conectarnos después con la cámara, ¿de acuerdo? No quiere compartir, ¿qué pasa? Uy, problema de la computadora, van a disculpar, jóvenes. Por favor, esperen un momento, ya, voy a tratar de solucionar esto. Bueno, jóvenes, entonces continuando. Si no me equivoco, hemos quedado en esta parte, ¿ya? De acuerdo a lo que dice la corriente mercantilista, ¿no? ¿Ves? Sigue anda un poco mal, van a disculpar, no sé qué pasa con esto. La corriente mercantilista habla de que hay un conjunto de ideas económicas, bueno, y aparte de ello dice que está compuesto por factores como, por ejemplo, donde estamos
la acumulación de riqueza, y cuando hablamos de la acumulación de riqueza se basa que los países acumulan riqueza en oro y no así tanto en dinero, ¿no? Ya, por otro lado, habla también del Estado y la nación, ¿ya? Por otro lado, también habla del dinero y riqueza. Como bien les decía, en esta parte, si no me equivoco, hemos quedado. ¿No es verdad? ¿Alguien me puede ayudar con ello, por favor? Sí, le dicen ahí, hemos quedado. Ya, gracias. Elías, ya, no hay problema, no hay problema, Elías. Entonces, los países ya, no importa si son países, estados, no sé cómo llamarlo, pero acumulan su riqueza en función al oro que tiene, que cada país lo tiene en sus reservas, ¿ya? Y eso les decía que también nuestro país acumula dentro del Banco Central de Bolivia la riqueza que tuvimos o las reservas en oro, ¿ya? Pero esta corriente mercantilista también nos habla de lo siguiente, ¿no? Ya defendían la protección a las importaciones. Un poco ser claro en esto. Nosotros hemos tocado ya lo que es la teoría de David Ricardo, y David Ricardo nos dice que más adelante también vamos a volver tal vez a tocar la teoría de David Ricardo y Adam Smith. David Ricardo decía que hacía la comparación entre dos países, ¿no? Que un país A y un país B son productores de un bien, servicio, pero que un país B con respecto al país A o la inversa, ya tenían que ser especialistas, tenían que volverse especialistas en la producción de un determinado bien. Si bien tenían las características, ya los factores de producción, como es en este caso eh, el trabajo, ya, y el factor tierra, por ejemplo, tenían que ser especialistas en ello, volverse especialistas en ello. Y por otro lado estaba de que si no producían un determinado bien en el país A, tenía que importarlo ese determinado bien del país B. Entonces, más o menos, cuando hablamos de el comercio, cuando hablamos de libre comercio, a eso se refiere el intercambio, ¿no? De determinados bienes con un, es decir, que los países intercambien estos bienes, ¿ya? Por un lado está en que un país sea especialista en algo y el otro que también sea especialista en algo, pero definitivamente necesita la importación del país A y del país B que no pueda ser especialista, que no pueda producir, ¿no? Entonces, eso dice la teoría de David Ricardo, perdón, disculpen un segundito. Bueno, por otro lado, hemos visto también la teoría de Hecher-Olin, que dice que si bien David Ricardo no toma en cuenta lo que es el capital, ¿no? Ya hablamos de la ventaja comparativa, ¿ya? Para David Ricardo no era tanto así el interés del capital, sino en volverse especialistas en la producción de un determinado bien. Pero por otro lado, Hecher-Olin dicen, no, la teoría de David Ricardo es efectivamente bien, pero ahí le falta un factor muy importante, que es el capital, ¿ya? Entonces, Hecher-Olin dicen que el capital es fundamental
para la producción, la especialización de un determinado bien. Es decir, un país que tiene abundantemente el factor capital, ya va a ser especialista y a la vez va a tener ventaja comparativa con respecto a otro país. Y por otro lado, ese otro país o país B, llamémoslo, ya como en el ejemplo que habíamos dado entre Haití y la República Dominicana básicamente se ha vuelto especialista, es especialista en la producción de caña de azúcar. Y por otro lado, Haití se ha vuelto especialista en la producción de café, ¿no es verdad? Entonces ahí se nota esa diferencia cuando hablamos nosotros de ventaja comparativa. Que más adelante vamos a tocar lo que es la ventaja absoluta. ¿Qué relación habrá entre lo que es ventaja absoluta y ventaja comparativa? Entonces, igualmente, ya que esta corriente pensaba que el Estado debía intervenir y restringir. Esa es la corriente mercantilista. La corriente mercantilista, ¿qué dice? Un país se vuelve rico en la exportación. Es decir, mientras más vaya exportando, se vuelve rico, acumula riqueza a través de lo que es el oro. Ya acumulación de oro es una acumulación de riqueza. Pero por otro lado, ya esta corriente mercantilista, ¿qué dice? No se debe importar, porque el importar hace que la balanza comercial sea negativa. Entonces, esta corriente mercantilista hace la referencia de que el Estado debería intervenir y restringir las importaciones con respecto a las exportaciones, ¿ya? Consideradas indispensables para la producción nacional. Es decir, un poco restringe también a la exportación. ¿Por qué? Porque hay ciertos bienes que un determinado país no los produce. Y como no los produce en ese determinado país, pues tiene que restringir la exportación porque esos insumos que van a ser exportados se van a utilizar dentro del mercado interno. Y es por eso que dice que el Estado debe intervenir en él. Definitivamente que el Estado no debe aceptar las exportaciones. Y es el tal caso como en nuestro país sucede. Hay una normativa y eso lo hemos visto en la anterior clase, si no me equivoco, cuando hemos visto el decreto supremo 4139 que el gobierno en transición ha sacado y decía la libre exportación, no necesariamente cubrir el mercado interno, pero por otro lado saca otro decreto este gobierno que está en actual ejercicio y dice de que se debe eliminar ese decreto que el gobierno de transición ha sacado. Pero si nosotros hacemos un análisis, jóvenes, pienso yo de que hay algunos bienes que nosotros no consumimos. Tal es el caso de la quinoa, no todos consumen. Tal es el caso de la soya, no todos consumen soya. Nosotros consumimos el producto final que sería el aceite, ¿no? Y los productos derivados de lo que es la soya. Imagínense ese excedente que esté dentro del mercado interno sin poder venderse. ¿Qué va a hacer? No va a haber movimiento económico, ¿no es verdad? Entonces, por ende, tiene que exportarse los excedentes hacia afuera. Pero esta corriente mercantilista prohíbe. Por otro lado, así como los mercantilistas tenían clara la protección que el Estado debería ejercer, ¿ya? Sabían que la tasa de cambio, y un poco aquí hablar el tema de la tasa de cambio. Ustedes saben de que años anteriores, qué sé yo, no, del 2009 para atrás, digamos, ¿ya? Donde en Bolivia existía la fluctuación y tasa de cambio de la divisa norteamericana, ¿ya? El dólar me refiero, donde ha subido incluso creo, si no me equivoco, y eso está en antecedentes históricos económicos, a 9.
9 bolivianos el dólar. Y posteriormente ha ido bajando gradualmente y ahora se ha congelado hasta 6.96. Y el Estado, quien estaba ejerciendo, perdón, quienes administraban el Estado, han congelado y bueno, lo han vuelto, lo han, qué sé yo, le han dado más valor a el boliviano, lo han bolivianizado, como se puede decir, ¿no? Entonces, de que cuando uno va exportando, el tipo de cambio sí afecta, ¿no? ¿Ya? Y por eso habla de la balanza comercial, ¿de acuerdo? Donde sabían que la tasa de cambio era un tema bastante complejo, pues así como había movimiento de mercancías, existía un movimiento de medios de pago. Los medios de pago eran títulos, bonos expedidos con base en el oro que tenían. Como les digo, la riqueza está acumulada en oro. Así, los déficits y superávits en la balanza comercial ocasionaban desbalances. Ustedes saben que el tema de las exportaciones con este tipo de cambio de la divisa, pues generaba superávits y déficits, ¿no? Anteriormente, pero ya con esto de la bolivianización, mm, se puede ver que, y eso lo ha expuesto el viceministro que ha sido invitado para nuestro webinar que se ha llevado, si no me equivoco, hace 2 semanas o 3 semanas atrás, ya ha expuesto de que la balanza comercial está en equilibrio y es más, tenemos la balanza comercial positivamente, decía, ¿no? Pero según esta corriente mercantilista, ya el que se importe generaba un desbalance. Es decir, que la balanza comercial no era equitativa, era negativa. ¿Por qué? Porque la cantidad de importaciones afectaba a las exportaciones. ¿De acuerdo? Entonces, diríamos que la teoría o la corriente mercantilista ya hace esa diferencia. Dice que no se debe exportar. Definitivamente, perdón, no se debe importar. Que eso va a afectar en la balanza comercial. Pero de pronto nace este modelo de la ventaja absoluta, ¿ya? Pero ¿qué dice la ventaja absoluta? ¿Qué dice este modelo de la ventaja absoluta? Ya hemos visto el modelo de la ventaja comparativa, que básicamente David Ricardo, tanto Cherolin, han intervenido en ello, han puesto teorías indicando de que la ventaja comparativa con respecto de un país a otro país se basa en las exportaciones e importaciones para hacer un balance de, para estar en un equilibrio de la balanza comercial, ¿no? De pronto dicen que si un país es especialista en algo tiene que volverse especialista y ser, qué sé yo, incluso ampliar su capacidad de producción. Pero por otro lado, ya existe esta corriente del mercantilismo que dice no se debe importar, porque eso va a afectar en la balanza comercial. Pero por otro lado está el modelo de la ventaja absoluta, ¿ya? Las ventajas absolutas son capacidades que tiene un país para producir un producto de forma más eficiente con menores costos que otros países. Si bien hablábamos el tema de el modelo de la ventaja comparativa, donde hace referencia que dice que un país que tiene bastante capital, abundancia de capital, puede exportar. Y no tanto así el tema de el costo, ¿ya? Si hace referencia y dice que debe tomarse en cuenta ya el menor costo. Pero también hace referencia con respecto a la mano de obra, ¿no? Quienes tienen algunos países que tienen la abundancia del factor de mano o de trabajo, pueden, qué sé yo, exportar, como el caso del ejemplo que habíamos dado entre República Dominicana y Haití. El Haití tenía abundancia del factor trabajo y por otro lado, República Dominicana tiene abundancia el factor capital. Es en el caso nuestro, también nosotros tenemos abundancia el factor
trabajo, ¿no? Y por eso que exportamos siempre algunos productos como materia prima, ¿de acuerdo? Entonces, esta ventaja absoluta hace diferencia, ¿ya? Si bien existe países que producen un determinado bien, tienen que ser especialistas. Al ser especialistas, no solamente es ese aspecto, sino también tienen que producir con menor costo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a decir lo siguiente. La corriente mercantilista ya dice que es maximizar la diferencia entre las exportaciones menos las importaciones. Es decir, mientras más se exporte, va a haber un ingreso positivo, ¿ya? Y definitivamente eso va a ser favorable a la balanza comercial. La balanza comercial es el saldo más elevado posible. Eso dice la teoría mercantilista, perdón, la corriente mercantilista. Las exportaciones lo más elevado posible y las importaciones lo más bajo posible. Entonces, la corriente mercantilista dice que no se debe mucho importar, más al contrario, hay que exportar. Esta diferencia esta diferencia ya se la debe ver con el movimiento de acumulación de oro y un sindicado, ¿no? Es decir, mientras un país acumule riqueza, está reflejado en la acumulación de oro. Entonces, decían, de acuerdo a esta corriente mercantilista, que se incrementaba en la riqueza. Por favor, un minuto me dan. Entonces, jóvenes, haciendo un poquito de análisis, son diferencias que se establece, por un lado, el modelo de la ventaja comparativa propuestos por David Ricardo, Cherolín, y por otro lado hay esta corriente mercantilista, ¿no? Que establece de que se prohíbe las importaciones, es decir, un país dice el aparato estatal debe restringir tanto las importaciones, y eso implica hablar de la liberación de los gravámenes arancelarios, es decir, cuando se quiere restringir, ya se quiere restringir la importación, entonces, ¿qué pasa? Algunos países buscan medidas arancelarias y pararancelarias, subir al 100% el arancel. Con eso se estaría restringiendo, ¿no? Pero por otro lado, hay que ver también lo que dice la teoría del comercio libre, ¿ya? De lo que dice unión aduanera. Estas teorías que hacen referencia, cuando hablamos de comercio libre, nos referimos a que se debe, y cuando hablamos de unión aduanera también, se refiere a que las fronteras se deben abrir y por otro lado se debe liberar el tema de arancel, es decir, bajar el porcentaje de arancel en un determinado país con respecto al otro, ¿no? Y por ello, obviamente,
forman grupos, regiones, comunidades que ayudan a este aspecto de la eliminación del gravamen arancelario. Entonces, esta corriente mercantilista decía que se incrementaba en la riqueza del país exportador. Si un país poseía más oro, era el país más rico. Es decir, si un país exportaba abundantemente, ya era considerado un país muy rico o un país poderoso, si vale el término, ¿no? Ya en las anteriores clases hemos tocado el tema de quienes manejaban la parte de la economía eran los burgueses, ¿no? Y los grandes capitalistas. Que sin duda, si hacemos un análisis muy profundo, vamos a establecer que esta corriente del capitalismo aún todavía se sigue dando hasta en nuestro medio. Así digan que es socialista, definitivamente no, porque el socialismo tiene otra corriente que es muy distinta a la corriente del capitalismo. Pero por otro lado, también esta corriente del mercantilismo ya decía que si un país importaba, perdía riqueza. Es decir, la acumulación de riqueza que tenía el país exportador, perdía riqueza. Y por ende, por eso hace la referencia de que el Estado debería ser quien intervenga y haga ciertas restricciones en cuanto a las importaciones. Es decir, buscar medidas arancelarias que suban los aranceles al 100% y a través de ello un poco se va a restringir las importaciones. Hacer un poquito de referencia, tal vez, jóvenes, en este aspecto, ya por los años, qué sé yo, 90, 80, ya existían aranceles para las importaciones. En nuestro país había empresas textileras que producían tela, ¿ya? Se ha buscado la manera de poder, qué sé yo, de poder restringir las importaciones. Se ha subido un 100% de aranceles, pero aquí está este aspecto tan interesante, digo yo, y tan, no sé, que habla de la eficiencia y habla el tema de costos. De China se trae bastante tela. Si bien nuestro mercado ofrecía, qué sé yo, el metro a 10 bolivianos, trayendo de China se ofrecía el metro a 5 bolivianos, ¿cuánto era la diferencia? Y por eso que aún así se haya puesto barreras arancelarias, pues por la producción y por este aspecto con bajos costos que en China se los hace y en otros países, el tema de calidad también, por otro lado, han ido ingresando dentro del mercado nacional y pues las empresas textileras han cerrado, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de ventaja absoluta, nos vamos a referir a un autor, ¿ya? Este término fue acuñado por Adam Smith y su significado hace referencia a la productividad que puede tener una persona, una empresa o un determinado país. Entonces, ¿qué quiere decir con esto, jóvenes? Que básicamente el modelo de la ventaja comparativa con respecto a las corrientes del mercantilismo y por otro lado el modelo de la ventaja absoluta son, digo yo, aspectos que se deben tomar para que un determinado país pueda ser tal vez competitivo con las exportaciones, pero tanto así las importaciones no, porque no se olviden de que la balanza comercial siempre va a ir midiendo el tema de exportaciones con respecto a las importaciones. Cuando nosotros hacemos importaciones, ¿qué estamos exportando? Estamos exportando riqueza, tal cual dice la corriente mercantilista, ¿no?
ya estamos exportando riqueza. Pero si nosotros exportamos, ya estamos importando, perdón, estamos, qué sé yo, si nosotros somos exportadores, vamos a acumular riqueza, ¿no? Entonces, David Ricardo dice y critica, perdón, Adam Smith, perdón, disculpen ustedes, Adam Smith dice, critica ya a la corriente mercantilista. Y menciona, dice que la corriente mercantilista no es tanto así. Adam Smith dice de que le da un concepto distinto a lo que dice la corriente mercantilista. Que un país acumula riqueza, ¿ya? Pero en función a los factores de producción y consumo. Que ya le da otro enfoque a esta corriente mercantilista, ¿de acuerdo? Dice Adam Smith que un país que importa no es tanto así como dice la corriente mercantilista, que pierde riqueza. Más al contrario, Adam Smith dice, si un país hace la importación, es porque tiene necesidades, ¿ya? Tiene necesidades que satisfacer. Entonces va a tener un mayor bienestar este país. Eso quiere decir que nosotros como país consumidor que somos, tenemos necesidades y por ende tenemos que satisfacer esas necesidades, ¿no? Entonces yo voy a darles a esta apertura, ya vamos a habilitar nuestras cámaras, ¿de acuerdo? Van a buscar, yo creo que la mayoría de ustedes tiene su cámara habilitada, ya. En su internet van a buscar qué país, qué productos, ya, qué mercancías nosotros tenemos la necesidad de importar, porque no los producimos en nuestro territorio, en nuestro país, en nuestro estado, como quieran llamarlo. Entonces busquen, mientras yo voy controlando la asistencia de ustedes, somos en el paralelo 70, pero de los 70 solo están en conexión 31, que ni siquiera llega a ser el 50%. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir controlando la asistencia. Mientras yo voy controlando, ustedes van a buscar qué necesidades de importación tenemos con respecto a los productos que se producen en nuestro país. ¿Cuáles son las mercancías que necesariamente tenemos que importar? ¿De acuerdo? A ver, ¿dónde está la lista? Acá está. Bueno, jóvenes. Ajata Bustos. Hoy es 14. Ajata Bustos, no está. Arizaca Beltrán, no está. Ayarachi Mamani, tampoco está. Barragán Morales, no está. Boyati Araujo Maite, no está. Caberos Machaca, no hay. Calderón Portela, no hay. Camacho Aiza,
Camacho Vela. Camacho Cárdenas o Marquina. Cárdenas, perdón. Cárdenas Marquina. Carrasco Era. Castro Palma. Dicen presente Carrasco. Carrasco Era María. ¿Se encuentra mal? Sí, un poco. ¿Está con resfrío? Sí, dice. Pero su cámara está apuntando al techo, no a su persona. Bueno, tiene que cuidarse, ¿ya? Castro Palma, Pamela. No está. Cayera Saigua. Buenos días, presente, Lisa. ¿Dónde está? Nelina. Buen día. Cervantes Vargas. Colque Mamani. ¿Dónde está Erlinda? No está Erlinda. Condori Paniagua. Delina. O Delia, perdón. No hay. Confesori Barriga. No hay. Contreras Huaypa. ¿Quién? Confesori. Al chat por lo menos. Licen aquí presente. Ya. Licen. Confesori, ¿no? Contreras Huaypa Ruth. No está. Cruz Mamani. No hay. Dávalos Ortega. Presente, Licen. ¿Dónde está Heidi? Aquí. Licen Sandra, presente. Mi internet está lento. Delia. Ya. Daza Díaz. Durán Medrano. Elías Ojeda. Presente, dice. Buen día, Elías, ¿cómo está? Encinas Carvajal. Espada Montero. Fernández Nava. Gallardo Coa. ¿Dónde está Juan Carlos? Gómez Canaviri. Presente, Licen. Buenos días. Buen día, Johnny, ¿cómo está? González Alfaro. Presente, Licen. Ya. Gutiérrez González. Presente, Licen. Sebastián, buen día. Huaypa Singuri. Presente, Licen. ¿Dónde está Karim? Habiliten su cámara. Humacaya Arando. Presente, Licen. Icayo Arancibia. Presente, Licen. ¿Dónde está Karina Pilar? Ya. Llanos García.
Yanque Cardoso, Mamani Miranda, Maturano Zarate, Meneses Goizueta. Presente, licenciado. ¿Dónde está Jennifer? Yemir. Ah, Yemir, perdón. Yemir Fernanda. Mita Salazar. Mita Salazar no está. Morales Montoya. Murillo Padilla. Presente, Licen. Víctor, ¿dónde estás, Víctor? Aquí. Olmos Cerrudo. Presente, Licen. ¿Dónde está Rodrigo? Rodrigo ya está en el trabajo, me imagino, ¿no? Orellana Ortega. Sí, Licen. Orellana Ortega. Pacheco Ángel. Patiño Rojas. Presente, licenciado. Donza Noelia. No la veo, Noelia. ¿Me ve, licenciado? Ahora sí. ¿Estás resfriada? Quispe Dorado. Presente, licenciado. Ya. Quispe Otondo. Presente, licen. ¿Dónde está Quispe Libertad? Ramos Bobarín. Presente, Licen. Limber, buen día. Rasguido Vargas. Presente, Licen. Rengifo López. Rengifo López ya está retirado. Yo lo estoy tomando así. Resín Cortés Miguel. A ver. También Cortés Miguel Ángel no asiste, así que bueno. Reinaga Familia. Presente, Licen. Robles Pecho. Presente, Licen. Kevin. Rodríguez Churiri. Presente, Licen. Ya. Rodríguez Sánchez. Sacaca Quinteros. Buenos días, licen. Presente aquí. Inocencia. Sánchez Flores. Presente, licen. Sandy Gutiérrez. Serrano Abandanitza. Torrico Ojeda. Uriona Tejerina. Valda Núñez. Vargas Torres. Bedia Díaz. Bedia Ramírez. Viveres Ramos. Yáñez Osorio. Presente, licen. Nicole.
Sí, dicen. Zárate Daza. Zárate Daza igual está retirado aquí, no tiene nada. Centeno Zárate. Presente, dice. Ya, Centeno no se va a perder. Zurita Durán. Presente, Licen. Ya, jóvenes, a ver, me van a atender lo siguiente. Son pocos los que atienden y los que entran a clase. 32 solamente están. A ver, voy a controlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y están 32 en clase. ¿Qué ha pasado? ¿Alguien no ha contestado? Bueno, jóvenes, por si acaso la asistencia va a tener su determinada ponderación, ¿de acuerdo? Y hay otros que no asisten y directamente al examen se conectan. Ojo que las preguntas para el examen van a ser de todo lo que se está tocando en clases, ¿de acuerdo? La primera les hemos dado algo fácil. Yo supuse de que iban a responder este segundo parcial que se va a venir. Entonces, tomen sus previsiones, ¿de acuerdo? Ya no se va a dar otra vuelta la misma oportunidad. Entonces, bueno, espero que lo tomen muy en cuenta. A ver, les he dado un trabajo ya a Ángel Pacheco. ¿Dónde está? Pacheco Ángel. Ya, está bien Ángel. Les he dicho de que busquen qué mercancías necesariamente tenemos que importar porque no podemos producirlos en Bolivia. A ver, contestan algunos y luego lo apagan sus cámaras. Roberto Reinaga, ¿qué ha buscado usted? ¿Qué ha encontrado? ¿Qué productos necesariamente o qué mercancías necesariamente tenemos que importar? Los celulares, Licen. ¿Perdón? Los celulares. Ya, los celulares, está bien. Un ejemplo solamente les he pedido. Reinaga, ¿no? Sí, Licen. Reinaga Roberto, ya, muy bien. De manera voluntaria, ¿no? Sin que vaya preguntando yo. A ver, vayan respondiendo ustedes. Ya, Licen. Adelante. Licen. Medicamento para ser humano, Licen. La medicina. Ya, Inocencias. ¿Dónde está su apellido? Inocencia. Ya, muy bien, medicamentos. Y al respecto les diré, jóvenes, nosotros importamos también ya medicamentos a granel cerrados y obviamente aquí los envasamos, ya. Hacemos ese tipo también de proceso. La FAR, por ejemplo, las importa y aquí las procesamos hasta su envasado o encapsulado, como se puede decir también, ¿ya? Adelante, Centeno. Dice el nitrato de amonio. Ya, muy bien ejemplo, el nitrato de amonio. ¿Para qué lo utilizaremos el nitrato de amonio, Centeno? ¿Perdón? El nitrato de amonio, ¿para qué lo utilizamos? ¿Sabe usted? Para la explotación de la mina. Ya, ¿qué más? Para explosivos también, pero Dicen, sería Ya, gracias, Centeno. A ver, ¿quién quiere hablar? las vacunas serían, dicen. Las vacunas, sí, ¿no? Las vacunas serían, dicen. Ya, ¿qué nombre es? Más importante, ¿no? Sí. ¿Su nombre, su Gómez. apellido? Gómez, apellido. Gómez, apellido Gómez. Gómez Cannavidi Johnny. Ya, adelante. Lice, Un ¿puede ser ratito, los adelante, automóviles? Lilina, a ver. Los automóviles, Lice.
Ah, muy bien, los automóviles. Como no podemos fabricar acá en Bolivia automóviles, tenemos que importarlos necesariamente, ¿no ve? ¿Sí? Hay ensambladoras, pero que básicamente no es lo mismo que una fabricación de un vehículo. Ya, gracias, Delina. Limber, adelante, Limber. Lice, importamos los derivados del petróleo, que puede ser gasolina, diésel, lo mismo de litio de las baterías, importamos. Ramos, ¿dónde está Ramos? Limber, ya. ¿Sabían, no? Ustedes que los combustibles están subvencionados, ¿no? Tenemos que el Estado paga un determinado monto, ¿ya? Y esto hace referencia. El 2013, y eso me van a sacar de 13 o 14, era donde el Estado ha liberado esta subvención, es decir, ha bajado esta subvención. Baje nomás la mano, Limber. Primero, ha levantado la subvención donde ha subido a 7 bolivianos el litro. Imagínense, no sé, desde mi punto de vista, ¿ya? Si se hubiese mantenido esa liberación hasta la actual, tal vez hubiésemos creado un poco ya el tema de, qué sé yo, de las importaciones bajo subvención, ¿no? Pero bueno, ahí está. Adelante, Emir. Buenos días, licenciado. Otro producto igual importado por Bolivia sería los condimentos y sazonadores compuestos. Ejemplo, dame uno de ellos. La sal, ¿La sal? ¿sí? O la pimienta. ¿De dónde has sacado ese ejemplo? A ver. De una página de estadísticas del año 2020. De nuestro INE. Sí. Ya. Medio raro, ¿no? Y eso les voy a preguntar a todos ustedes. Nosotros tenemos el litio, tenemos el salar de Uyuni y el salar de Coipasa, que son ya que los mismos chilenos quieren ingresar a robarnos. Así hablemos en términos corrientes. Lo que es el litio. Se ha instalado, hay una empresa, si no me equivoco, se llama Evaporíticos. Es una empresa que está ya instalada en el Salar de Uyuni, que efectivamente hace las baterías de litio, ¿ya? Entonces, lo más curioso es que nosotros, siendo un país que explotamos la sal, ¿ya? Importemos condimentos como es la sal. No tiene, digamos, una relación, ¿no? Pero lo hacemos. Ahora, ahí está un tema muy importante que alguno de ustedes seguramente se va a dar de cuenta, como lo hacemos la exportación de quinoa, por ejemplo. ¿Por qué estaríamos importando sal? ¿En qué situaciones se importa algunas mercancías que en Bolivia se pueden explotar y se puedan producir? Primera pregunta. Segunda pregunta. 12. ¿A qué hora tenías que estar? Ustedes ya saben de que Para que vayas de una vez más. con Estados Unidos se han roto las relaciones entre lo que es el Estado, ¿no? Los administradores. Y por esa rotura, con lo que es el TLC, ¿ya? El TLC, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ya no existe, ¿no? Entonces, los productos que se van exportando ya no tienen ese mismo tratamiento. Es más, tenemos que buscar un país, ¿ya? Para que ese país nos pueda servir de vendedor, si vale el término, para llegar hasta Estados Unidos. Entonces,
¿Qué países serán esos que nos sirven de puente para llegar a Estados Unidos con nuestras mercancías? Segunda pregunta, no, son dos preguntas. ¿Ya? ¿En qué casos tenemos que importar nosotros mercancías que producimos en Bolivia? Y por otro lado, ¿qué países nos sirve de puente para poder exportar nuestros productos que Estados Unidos no nos recibe de manera directa, pero creo que ya está abriendo nuevamente las mesas de negociación? A ver, ¿qué me vas a responder esas dos preguntas? ¿Invitamos a alguien o cómo vamos a hacer? ¿O vamos a llamar por lista? Licen, Creo que la podemos- la pregunta 2. Ya. La pregunta 2 sería dos. México. Ya, Gómez Canaviri, ¿no? México. Sí, Licen. Es un país es ese, hay otro país también. Mm, A ver, señorita Inocencia, ¿qué país se imagina? Dicen, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Les he ido hablando durante las clases que han pasado constantemente sobre ese aspecto. ¿Qué país nos sirve de puente para poder exportar algunas mercancías que exportábamos a Estados Unidos antes de que haya este rompimiento de relaciones exteriores entre Estados Unidos y Bolivia? Ujú. ¿Cuáles serán? ¿Qué países? Chile, le dicen, puede ser. Mm, Puede ser Perú, con lo que dijo usted de la quinoa. Eso es lo que digo, lo que fui hablando constantemente, ¿no? La quinoa nosotros exportamos por Perú y los peruanos lo llaman como si fuese quinoa peruana. ¿Ya? Y hay otros productos más, por si acaso, no solamente eso, ¿no? No solamente esa mercancía o ese producto, ¿de acuerdo? Van a, van a leer un poquito, van a investigar, van a ser curiosos al respecto, ¿ya? Volviendo a la primera pregunta que había hecho, ¿qué bienes importamos? No podemos producir. Podría ser el tema de calidad. ¿Perdón? Podría ser el tema de calidad, por eso importamos algunos productos, como por ejemplo los zapatos. Producimos, pero volvemos a importar por el tema de calidad. ¿Cuál es su nombre? Gallardo. Gallardo. Juan Carlos. El tema de zapatos, ya, que yo conozca, no exportamos, pero sí importamos. Por el tema de calidad, obviamente, ¿no? Pero yo me voy al caso específico de la importación de algunos productos, bienes o mercancías, como quieran llamarlo, pero el término común que se utiliza dentro de lo que es el comercio exterior es mercancía, ¿ya? Entonces, ¿qué mercancías necesariamente tenemos que importar? Los calzados, obviamente hay el tema de calidad, ¿no? Pero no se olviden que Manaco también produce buenos calzados. Por otro lado, ahí yo los compro por si acaso. Hay empresas micros, ¿ya? Las pymes, por ejemplo, que producen calzados que tienen buena calidad. Y la presentación incluso es mucho mejor que la de importación.
que de poco en poco están yendo avanzando, así como en México lo ha habido, por ejemplo, cuando se ha abierto el Telecan, ¿ya? México ha sufrido un bajón en cuanto a la venta de de sus empresas, de las pymes, ¿ya? Que de poco en poco están yendo recuperando. A ver, adelante, Elías. Otro producto dicen que exporta Bolivia podría ser, o de importa y exporta Bolivia sería el trigo, porque realmente no abastece el mercado interno de lo que produce aquí Bolivia, el trigo. Ah, muy bien. Es el trigo, obviamente, pero no como tal, ¿no? Es la harina de trigo, ¿no? Sí, que también está subvencionado, ¿no? En un momento dado, y esto hacerles recuerdo, ya en un momento dado, enseguida le doy la palabra. En un momento dado se quiso bajar la subvención, pero ahí está el tema del problema social, ¿ya? No se olviden que el pan es una primera necesidad que nosotros consumimos. Son productos de primera necesidad que si va a bajar la subvención, va a afectar y va a ser un problema social dentro de nuestro mercado interno y además, problema social no solamente el tema de compra y venta, sino es un producto de primera necesidad. Ya, ¿quién estaba aquí, Guaypa? Adelante. Dice la maquinaria de construcción. Construcción, a ver, ¿cómo qué? Maquinaria de construcción, los tractores, lo que es. Ya, Guaypa, ¿dónde está usted? ¿Dónde está? Acá. Efectivamente, jóvenes, tenemos que importar por la necesidad maquinaria para construcciones, ¿no? ¿Ya? También para la minería se importa, en vista de que en Bolivia no se puede fabricar o producir. Ya, está bien. Adelante, Vargas, Camia Vargas. Aparatos o maquinarias médico-quirúrgicos, como, o, por ejemplo, médicos más como para sacar radiografía. Ah, los aparatos de... Pero usted no ha contestado a la asistencia, ¿qué ha pasado? Es que hace ratito, licenciado, yo estaba tratando de hablar, pero mi micrófono no daba, no entendía lo que estaba pasando. Ya, está bien, sí, efectivamente los equipos para radiología importamos, porque en Bolivia no se puede fabricar, ¿no? Y también de odontología y algunos de medicina, ¿no? En realidad, básicamente, casi el 100%. Ya, material de laboratorio que yo conozca, en Cochabamba hay una empresa que estaba empezando a producir en ciertas, no sé cómo habrá quedado, pero bueno, también hacemos la importación de material de laboratorio de vidrio, ya la marca Pyrex, por ejemplo. Ya, a ver, Inocencia estaba, ya le hemos dado la palabra a Inocencia. ¿Qué? ¿Algo más quiere decir, Inocencia? Su manito está levantado, ¿no? Ah, sí, Licen. También máquinas para cosechadora y rastrillaje. Sí, Bueno, excelente. hay muchas máquinas, dicen que necesariamente se necesita importar para producir en empresas grandes, como también, como estaba haciendo para cosechar, para que el avance del producto sea más rápido. Las maquinarias agrícolas, ¿no? A ver, y eso les voy a dar como trabajito. Ustedes ya han visto la materia de valoración aduanera o contabilidad aduanera, creo que lo llaman. ¿Ya? ¿Han visto, no ve? ¿Sí? Las maquinarias, y eso es pregunta para la próxima clase, las maquinarias agrícolas
ya, ¿bajo qué régimen se importa? ¿Qué aspectos se considera? ¿Ya? Centeno, adelante. Dice, como Bolivia produce papa, también importa papa también de Perú. Sí, pues eso es lo curioso, ¿no? ¿A qué se deberá ese aspecto, ese factor? Bueno, no factor. ¿Por qué será la importación de papa sabiendo que en Bolivia producimos papa? Por el tamaño y la calidad. La calidad, digo yo, No, la tiene calidad no. calidad. No tiene calidad. A ver, hagan esa comparación, ya, a todos les invito. Ya, Por a el todos. precio, Lisa, puede ser. Puede ser el precio también, pero van a Puede ser preguntar. porque no abastece al mercado Por el interno en proceso Bolivia, y es la transgénico, razón Lisa. por la cual importamos. Ah, ahí está un punto clave. Proceso transgénico, dice, ¿no? Van a Sí, Lisa. probar la calidad, ya jóvenes. No estoy diciendo con esto que vayan a comprar y se coman todo, no. Alguna vez cuando vayan a visitar al mercado y consuman, la papa que se importa del Perú no tiene la misma calidad que la papa que consumimos del productor al consumidor, ¿ya? Van a sentir el mismo sabor, qué sé yo, la consistencia que tiene con respecto a la papa importada. A ver, Humacaya, adelante. Lice, buenos días. Buen día, También, buongiorno. también serían los productos de café, Lice. Nosotros Café. también importamos, pero en la calidad del país de Colombia sería, o sea, más superior que Bolivia. ¿Qué pasó? Lice, ¿me escucha? Lice. Se le fue su internet. Ni modo. Yo La quería ganar grabación puntos. se ha detenido. Y ahora. Esperar más, pues. Te recolectará, yo creo. Cañamos. De una. Oiga, pasamos clases de las 9. ¿De qué materia tenemos? Eso. No sé. A ver.